Amigos, continuamos con ustedes y, como decía el licenciado Ángel Rosa ahorita, dime las cosas de arroz y habichuela. Es que ustedes están en su mundo, es como hablar con los médicos, me sucede toda la semana. Tienen su terminología y entre ustedes se entienden extraordinariamente bien, pero los legos, los que no somos abogados, pues tenemos que escuchar lo mismo, pero con el vocabulario que utilizamos nosotros corrientemente, ¿verdad? Para poder comprender. Por eso fue que hice el comentario. Ahora le pido a la licenciada Brito, si me hace el favor y nos lees una definición que tiene de lo que es acoso laboral. Sí, definimos el acoso laboral, ¿verdad? Sin ser diccionario, como usted mencionó antes, pero es que entiendo yo, que es bien importante que las personas que nos están viendo y se sienten que están en un panorama de acoso laboral tengan ¿verdad? Como una guía para Una saber referencia. si realmente, ¿verdad? Están aplicando, le aplica su caso a lo que es acoso laboral. Entonces, leo aquí que dice que es aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, ya sea de forma verbal, escrita o física. Quiere decir que hay distintas formas de acoso laboral por parte del patrono, sus supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa, que genera una atmósfera hostil, intimidatoria, humillante y ofensiva. Y entonces, estas conductas que estamos definiendo impide la sana estadía del empleado en el empleo, en el trabajo, ¿ok? Que era lo que decía el compañero, que el fin es que te vayas, ¿verdad? Entonces dice que puede tener como resultado menospreciarlo, destruirlo profesionalmente y que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, como decía el compañero, incluyendo una cosa bien importante que es la dignidad del empleado y ¿verdad? De la persona. Cada caso, cada persona que se siente que está, ¿verdad? Siendo hostigado laboralmente, debe ir a asesorarse con un abogado, porque hay muchas veces que a veces nos podemos sentir hostigados, pero la situación no se puede introducir dentro del marco de la ley y no llega hasta allá, ¿verdad? Se tienen que dar unos elementos, como ya he mencionado, y esto es solamente ¿verdad? Un somero resumen de lo que conlleva todo lo que es un acoso laboral. Y en el planteamiento que hice yo, De discrimen porque es mujer, se pueden dar... Es que en realidad esa misma definición, sí, y están acosando a un hombre, pues mira, está la definición, pero este soy yo acá, para la aclaración. Pero si entra una mujer, como que lo vemos inmediatamente distinto y que requiere un trato distinto, siendo la misma ley, la misma definición. Esa dinámica se da. Se da, se da. Lo que pasa es que ¿sabes? Todo lo que es acoso laboral, hay elementos de discrimen por donde quiera. O sea, hay discrimen porque está, lo que se llama discrimen en definición, para que la gente lo entienda, es que yo no quiero, o estoy discriminando contra ti. Particularmente, estoy haciendo algo para que tú no funciones, para que tú no puedas lograr tus expectativas, porque a lo mejor sobresales en tu trabajo y me achicas a mí. Tú sabes, yo tengo que yo no puedo porque él es una amenaza para mí. Hay una intención envuelta. Competencia, una intención envuelta, porque es una cuestión intencional. Lo que ocurre es que intencional hasta que trastoca las esferas laborales, y me refiero a tus funciones, deberes, cuando empiezan a cortarte los trabajos, cuando empiezan a decirte no lo puedes hacer, y eso es algo que tú tienes que hacer por una obligación, porque eventualmente si no lo haces vas a tener un castigo. Y el castigo está a base del reglamento de recursos humanos en el empleo. Pero es que esto es, hay que verlo, como dice la compañera, caso a caso. Hay que reunir los elementos, porque nosotros no podemos incluir que todo lo que ocurre es acoso laboral. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos como empleados estamos incumpliendo con unas funciones. Y si el supervisor tiene una obligación de decirte a ti, mira, tienes que hacer tu trabajo, tienes que cumplir con tu trabajo, pues es una obligación que tiene por recursos humanos. Así que tampoco interpreten que todo lo que hace el supervisor, porque tú estás incumpliendo, es
acoso laboral. Pero está la otra perspectiva, que es la que se da cuando tú tienes la persona que sí está cumpliendo con todas las funciones de su trabajo, pero tu interés es que salga del trabajo porque es una amenaza para mí. Porque eso es lo que piensa el victimario. El victimario no puede crecer más que yo, no puede ser mejor que yo tengo que, de alguna manera, minar su credibilidad, minar su trabajo, minar todas sus funciones para que él quede mal o ella quede mal. Porque está haciendo sombra. Está haciendo una sombra. Pues mi pregunta sigue en la mesa. La misma ley, las mismas condiciones, hombre-mujer. Si se trata de ese acoso contra una mujer, ¿entran otras leyes a intervenir Claro. en el mismo cuadro? Está la ley 100 antidiscrimen, que es Exacto. la ley, una de las leyes principales laborales. Oye, se da. que el acoso de la mujer, del supervisor asumiendo hombre contra la mujer, pero puede ser la mujer la supervisora contra el hombre También que puede ella ser. supervisa. ¿Cómo se puede dar la ley 80 en despido constructivo? Ujú. O sea, ley discrimen, pueden estar mezcladas varias leyes en función porque como no se ha tipificado el acoso laboral como un delito o como alguna violación a ley, pues hay que usar todos los elementos de las leyes existentes para combinarlos. Okay. Y Que llevarlo. se dé en esencia en una reclamación, sea judicial. Que está la ley antidiscrimen que se da por el Departamento del Trabajo, también está. Pero hay consideraciones que, por ejemplo, si la persona renuncia, sabemos que no tiene derecho a mesada, pero la ley 80 tiene un remedio por la tipificación del despido constructivo. Exacto. Que se da, si leemos la definición del despido constructivo, no la tengo aquí, la pude haber buscado, pero en el próximo segmento le prometo que las tendré. Precisamente toca la parte de la humillación, la parte de todo esto, de llevarte a que tú renuncies a tu trabajo sin tener que ser despedido. Está la otra condición del despido, pero hay unos elementos de acoso que yo te creé, como decimos en la calle, levanté un expediente, una minuta, para yo justificar todas las violaciones, supuestas violaciones que se dieron para que yo pudiera alcanzar tu despido. Eso es de supervisor a empleado, pero también está el grupo de empleados que no quiere que ese eche para adelante porque probablemente representa una amenaza a mis ventas, a mis comisiones, o representa una amenaza para el puesto que yo estoy tratando de pedir, un ascenso o algo así. Entonces quiero minarle la credibilidad para que se salga del panorama. Claro que sí. Y volviendo al tema de lo que es el discrimen. Estamos hablando de lo que es el discrimen de la mujer al hombre, el hombre a la mujer, porque se puede dar ¿verdad?, de ambas partes. Y la realidad es que esto va aún más allá. Podría ser porque al patrono no le convenga, ¿verdad?, ese empleado. Ahí tenemos el caso de las personas mayores, ¿verdad?, porque su productividad a veces baja. A veces, digo a veces porque son excelentísimos. Ahí a veces llevan mucho tiempo en su trabajo y lo hacen excelentemente. La realidad es, también tenemos otras personas, ¿verdad?, que pueden ser discriminadas por mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque le tienen que pagar una maternidad, unos beneficios, ¿verdad? Y están careciendo de esa persona en el trabajo. O sea, esto es un tema súper amplio. Solamente le estamos dando, ¿verdad?, un vistazo rápido para poder entrar a darle unas pinceladas. En cuanto a los daños intencionales, que es de lo que estamos discutiendo ahora, hubo un tiempo donde ciertos patronos incurrían en cierto tipo de conducta, estamos hablándolo en este momento, y esperaban que si la persona se quejaba, pues fuera al Fondo del Seguro Estado y después a la Comisión Industrial, dependiendo, y que entonces quedaran ellos protegidos por la inmunidad patronal. Eso se resolvió con el caso de Odriozola versus Superior Cosmetic, cuando yo estaba allí como oficial examinador para esa época, y ese caso lo que hizo fue permitirle a los empleados que estaban siendo perseguidos, acosados, recibiendo unos daños intencionales, el no ser recibidos por la Comisión ni el Fondo del Seguro Estado, sino ir directamente a los tribunales. Y ese fue el mayor disuasivo que ese caso decidido de Odriozola versus Superior Cosmetic logró hacer. Porque una vez que ya tu inmunidad patronal desaparecía, entonces tú te encontrabas inmerso en un pleito en los tribunales. Así que ese fue el caso que precisamente decidió
y abrió la puerta para que se pudiera demandar a los patronos en este tipo de situación. Me está curioso que mencionaste, Ángel, que digo, si entendí correctamente, me corrige, que ese acoso es distinto cuando se da en el gobierno un servidor público versus industria privada. Sí, porque aquí lo que yo me refiero es a las condiciones de trabajo, no son iguales. Cuando yo hice esa tesis pude comprobar por ejemplo, utilizamos como referencia el caso de Norma Segarra, que fue un caso de constitucional bien conocido. Y es que Norma pasó por una serie de movimientos de funciones que se daban, pero se daban a base de las funciones de las tareas del trabajo, pero en el caso del gobierno es que no importa las funciones o tareas, vamos a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un puesto que no me quieren aquí, estoy en el área de aguas públicas y me mandan para otra área, para ornato y qué sé yo. Pues, yo estoy tratando de llevar a la persona al sitio más humillante que pueda ser. Los casos de los puestos de gobierno se dan muchas funciones por cuestiones políticas, porque hay unas consideraciones de discrimen político que se da. Veladas, pero están ahí. Pero se da. En el sector, en el patrono, en el sector privado no es así, no hay política envuelta. Esa es una de las diferencias y yo puedo atacar de otras maneras. Ahora, si es por política, pues yo puedo ir socavando tus cimientos. Poco a poco. Poco a poco, porque tú estás en campaña, porque te estoy limitando tus funciones en esto y lo otro y no quiero que estés ahí. Pero en el sector privado, pues casi todo de lo que yo recuerdo en ese estudio fue prácticamente todo en las tareas y funciones. Norma Segarra en ese momento se le atacó por sus funciones y tareas, la fueron llevando de área en área, en área, en área, que ese no fue el tema del caso, pero sí tenía todas las condiciones que se discutían para hablar de acoso laboral. También tenemos que tener cuidado el empleado que no cumple con sus funciones, sus obligaciones y con su responsabilidad, no venir a reclamar acoso laboral contra su patrono, porque sencilla y llanamente usted no quiere cumplir con sus funciones. Para usted poderlo reclamar, más vale que usted esté al 100% cumpliendo con sus funciones. Eso. Y usted le corresponde probar entonces que es que no lo dejan cumplir. Pero no porque lo diga, porque hay mucha gente que pues se quieren pasar de listo y decir, no, me están acosando laboralmente en el trabajo, me hacen la vida imposible. Es más, voy a ir al psiquiatra, voy a ir al psicólogo. Tú lo que no estás cumpliendo con tus funciones. Y a ti te están exigiendo que hagas por lo que te pago. Vamos a una pausa, regresamos en breve.